Entonces, amén, leemos la palabra. En Lucas capítulo 23, versículo 1 en adelante, que dice así: levantándose entonces todos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él le dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las gentes: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, los remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y dice, y esperaba verlo hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y se burló de él, vistiéndolo con una ropa espléndida. Y volvió a enviarlo a Pilato, y aquel día Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Amén. Es interesante, amados hermanos, nosotros ver y conmemorar en esta fecha y siempre, ver la palabra y conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en esta muerte y resurrección el Señor nos ha dado vida y nos ha dado salvación. Muchos atacan el hecho de que algunas iglesias conmemoran la muerte de Cristo. No sabemos la fecha cierta, pero vuelvo a decir lo que dije el año pasado: nunca será pecado en ninguna fecha recordar que Cristo murió un día y regocijarnos en nuestro corazón para bien, entendiendo que esa muerte nos trajo vida eterna. Eso no es pecado. Por más que digan que eso es algo pagano, eso no es pecado. Quien lo quiera hacer con paganismo, que lo haga, pero no lo es. ¿Por qué? Porque eso está en la palabra de Dios. Lo encontramos aquí en la palabra del Señor. Nos damos cuenta, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía que morir y ser observado por los hombres en perfecta santidad. Claro está, se hizo pecador por nosotros, pero aquí él, frente a Pilato, es llevado, y cuando Pilato lo entrevista, Pilato se da cuenta que Cristo era total y absolutamente inocente. Lo que vemos aquí que nos dice Lucas acerca de este encuentro de Jesús con Pilato nos lleva a entender algo interesantísimo, y es que Jesús era inocente. Y comenzaron a acusarlo ahí frente a Pilato. Hemos encontrado a este que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Oiga cómo todo fue distorsionado. Todo lo contrario, Cristo en un momento dijo: dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca estuvo invalidando la ley, Jesucristo nunca estuvo alborotando, pero todo esto tenía que pasar. Todo esto tenía que pasar con un objetivo. Todo esto estaba planificado en el reino de los cielos, en la mente, en la esencia de Dios, con un plan y con un objetivo. Frente a Pilato le cuestionan. Frente a Pilato, personas importantes de renombre acusaban a Cristo, pero esa acusación no tenía ninguna veracidad, porque ellos estaban acusando al que era inocente. Yo quiero decirte en este momento, a ti que me estás escuchando, amén, Jesucristo murió sin pecado. Jesucristo murió haciéndose pecador, pero murió sin pecado en la esencia. ¿Por qué? Porque él no practicó el pecado. En ningún momento Cristo pecó.
Jesucristo se hizo pecador porque Jesucristo adquirió el pecado porque se hizo pecador. Y aquí vemos que Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él y le dijo: tú lo dices. Notemos aquí, hermanos, un principio que Jesús puso en práctica, que lo encontramos en el libro de los Proverbios, que dice: no contestes al necio según su necedad, para que tú no seas como él. Contesta al necio, contesta al necio como es debido. Jesucristo le contestó a Pilato como era debido, como merecía la respuesta. No entró el Señor Jesús en disputa, no entró el Señor Jesús en discusión, sino que siempre se mantuvo con una actitud de un hombre ecuánime, de un hombre firme, amén, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Se presentó aquí como un hombre decente, no alterado, no alborotado. Hermano, y todo eso nosotros lo vemos de Cristo. Cristo estaba en un momento muy difícil, Cristo estaba pasando un momento muy angustioso, Cristo estaba pasando por un momento muy difícil, pero Cristo no estaba ahí alterado. Ese 100% hombre que estaba ahí no estaba alterado. En su humanidad estaba adolorido, seguro que estaba adolorido, se sentía mal, tenía problemas, pero él en su mente y en su corazón, él tenía una ayuda que venía del cielo, que el Padre estaba ahí, el Espíritu Santo estaba con él, lo estaba ayudando. Y por eso Cristo pudo llevar a cabo esta acción con tanta sabiduría. Y yo a veces pienso en nosotros, a veces, que desde que nos dicen algo salimos a pelear, a discutir, a maldecir. En la misma casa acabamos con la gente que está con nosotros, le ofendemos y somos gallitos de pelea. Aún muchos de nosotros siendo cristianos. Sin embargo, aquí vemos a Cristo dando ejemplo, que lo estaban acusando y él se mantuvo calmado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, amén, recibimos del Señor esto hoy. Cristo estuvo así porque Cristo tenía el fruto del Espíritu, la paciencia. La paciencia, hermano. Cristo tenía la paciencia. Usted sabe lo que es estar frente a mucha gente acusándote, maldiciéndote, diciéndote que tú no eres nada, que tú eres malo, que tú alborotas, sabiendo que tú no has hecho una cosa como esa. Bueno, eso lo pasó Cristo. Y a mí a veces me da mucha pena y tristeza muchos cristianos que cuando le hacen algo, ellos utilizan hasta el nombre de Dios. Yo he oído muchos de nosotros orando para que Dios maldiga a nuestros enemigos. Maldícelos, cégalos, Señor. Eso no es así. La Biblia manda, Jesús puso en ejemplo la palabra en todo momento. Cristo puso como ejemplo la palabra. Y aquí no vemos a Cristo maldiciendo a esta gente que aún estaba desechándolo. Jesucristo estaba sintiendo ahí el desprecio, aún él habiéndolo hecho bien. Jesucristo estaba ahí sintiendo desprecio de la gente que él le había hecho bien. Y nosotros decirlo es fácil, pero vivirlo es lo duro. Lo que Cristo pasó en ese momento no era nada fácil. Ningún delito halló en este hombre, dice la palabra. Aunque lo estaban acusando, ningún delito Pilato encontró en ese hombre. Pero ellos insistían y decían: él alborota la ciudad, él alborota el pueblo, él anda enseñando por toda Judea. Y especificaron, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, ese hombre anda. Bueno, hermano, pusieron a Cristo ahí como lo peor, como lo más desgraciado, como lo más dañino, como lo más insignificante. Pusieron a Cristo en ese momento como la plaga más mala que puede existir. Y esto debe ayudarnos a nosotros a reflexionar. Porque es probable que eso lo hagan contigo en un momento. Es probable que eso lo hagan con nosotros. Que se levanten personas que nos acusen en la iglesia, en el barrio, en la comunidad, en la universidad. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que nos vamos
y nos vamos bravos. Cuando dijo un hermanito algo de mí, no, que dijo esto de mí, y con ello estamos demostrando el daño que tenemos en nuestro corazón. Porque cuando tú estás sano, a ti no te importa que hablen de ti, a ti no te importa que te murmuren, que te critiquen, que digan de ti cuantas cosas. Eso se te resbala. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú no has hecho nada, número uno, y tú sabes que tu corazón está tranquilo y está en paz. Entonces es importante tomar esto en cuenta, amados hermanos. Este encuentro de Cristo con Pilato a nosotros nos debe llamar la atención. Ese encuentro de Cristo con Pilato debe a nosotros llamarnos la atención. El Señor Jesucristo en su palabra nos enseña en esta hora y siempre a que debemos mirar este ejemplo de Cristo. Cristo fue ejemplo hasta en las últimas consecuencias. Cristo fue ejemplo en todo, incluyendo el encuentro que él tuvo con Pilato. Y es probable que tú tengas encuentro con personas que te acusen, que te maldigan, que te odien, que te engañen. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, es probable que te ha pasado. ¿Cómo nosotros debemos reaccionar? Bueno, yo pienso que la carne lo primero que te va a decir es maldícela. Porque eso es lo que la carne quiere. Eso es lo que la carne quiere. Pero Dios no te va a decir que lo haga así. Dios no te va a decir que lo haga de esa manera. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Su Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y te diré algo, cuando alguien te maldice, te critique, es una bonita oportunidad para tú decirle en silencio a la gente que tú eres cristiano. Cuando tú eres capaz de actuar en ese momento, como Cristo actuó frente a Pilato, cuando nosotros somos capaces de actuar como Cristo actuó frente a Pilato, entonces estamos demostrando que somos cristianos. A veces creemos que vamos a demostrar que somos cristianos por la ropa que llevamos, por la Biblia grande que tenemos. Es en esos momentos que hay que demostrar, en las acciones, en nuestra forma de actuar en el momento difícil. Ahí es donde debemos demostrar que somos lavados con ese jabón fuerte que nuestro Dios nos ha lavado. Cristo tenía, y usted dirá, pero el problema es que eso era Jesús, porque Él era Jesús. Sí, Él era Jesús. Pero hemos aprendido teológicamente hablando que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y que Jesús todo lo que pasó, lo pasó. Jesús no fue tentado en nada extrahumano. Jesús fue tentado en todo. O sea, Jesucristo no puso nunca en momentos de tentación su divinidad. Jesucristo en los momentos que su carne estaba siendo tentado, maltratado, lo que estaba actuando en él era su humanidad. Porque si ponía en práctica su divinidad, entonces nosotros estaríamos siendo hoy engañados. Porque él pasó cosas que no hemos pasado nosotros, o que no son humanas, y eso no es cierto. Jesucristo nunca... Él actuó como un humano, pero como un humano en santidad, como un humano apegado al Padre. Por eso Cristo oraba, por eso Cristo se alimentaba. Entonces, si nosotros no nos alimentamos, si nosotros no buscamos, no vamos a poder reaccionar como Cristo reaccionó. Y es lamentable que hoy en día nosotros estamos llenos de vanidad. Hermanos, la gente está postrada en las casas a los teléfonos, chateando, enviando videitos, publicando perfiles de pura vanidad. Y de esa manera nosotros no vamos a lograr reaccionar cuando estemos frente a un Pilato y frente a un grupo de personas que nos acusan. No vamos a poder reaccionar como reaccionó Jesús si no estamos fortalecidos, porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a ayudar, es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a dar la mano, es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a dar las fuerzas para decirle al que nos acusa, no es verdad, o simplemente orar por él. Es el Espíritu Santo en nosotros
que nos va a ayudar a orar por los enemigos que tenemos. Por eso tienes que aprender esto, hermano, tienes que aprender la palabra. Hoy en día las noticias vanas y falsas corren más que las buenas. Hoy en día la gente está más cerca a lo vanidoso que a lo espiritual. Seguro. Por eso estamos aquí hablando contigo esto, para que tú despiertes. Y te invito a que te levantes en el nombre del Señor y le digas no a las cosas del mundo, para que seas fuerte en Dios. Ningún delito encontró él en Jesús, pero ellos seguían insistiendo. Cristo estaba frente a sus enemigos que le seguían acusando. Pilato dice, cuando oyó decir que estaba por Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y él, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, los remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes tenía jurisdicción. Pilato consideró que Herodes tenía jurisdicción legal para someter a Jesús a juicio. Y como Pilato no tenía la verdad, no encontró veracidad en las acusaciones que daban de Jesús, él dijo, yo no puedo con esto, yo no puedo juzgar a este hombre no encuentro falta en él. Entonces ahí es donde él lo manda a Herodes, se lo envía a Herodes para que sea Herodes quien lo esté juzgando. Pero el encuentro de Herodes con Cristo también es interesante, porque aquí Cristo también puso en práctica el fruto del Espíritu, la paciencia, el amor, porque al saber que era de la jurisdicción de Herodes, dice el 7, los remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró, porque hacía tiempo que estaba deseando verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Usted sabe que a Cristo se han acercado gente por todas las cosas, por todas las necesidades. Unos se han acercado porque quieren la comida, otros porque quieren que los cuide, otros porque quieren ver señal. Herodes había oído de la fama de Jesús, pero Herodes quería verlo no para entregarle a él su corazón, sino para verlo haciendo alguna señal, para verlo haciendo cosas. Y déjame decirte que así hay mucha gente hoy que está en el evangelio por ver espectáculos. Sí, no por la gloria de Dios, no para honrar al Señor como Él se merece. Y el día que no vemos alguna señal, decimos que Dios no estuvo en la iglesia. Entonces, cuán importante es que nosotros meditemos en esto, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros estemos atentos a esta verdad. Cuán importante. Entonces es bueno que nosotros estemos activos con esa verdad. Herodes se alegra por ver a Jesús, pero Herodes estaba alegre porque Cristo hacía señales. Y esto es importante que nosotros lo meditemos, hermanos. Así hay mucha gente en las iglesias hoy sirviendo en el evangelio por las señales, y predican para que el otro se sane, y predican para que el otro brinque, para que el otro haga esto, y el día que no ven eso, no se sienten bien. Yo te digo una cosa, yo no vivo en el evangelio por las señales, yo vivo porque Cristo me ha llamado, y aunque yo no vea señales, aunque sea arrastrándome como una vil serpiente, yo sigo a Jesús, porque a Dios hay que servirlo y buscarlo para su gloria y para su honra. No podemos hacer las cosas para un beneficio personal, sino que tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios. Hay muchos Herodes en estos tiempos. Estamos llenos de Herodes en estos tiempos, que se alegran,
Y he visto personas, hermanos, que por eso quieren inducir el poder de Dios a la mala en las iglesias y en los templos. Quieren inducirle a los demás el poder de Dios con fuerza. No, que tú tienes que hablar lengua. No, que tú tienes que saltar. Salta, salta. Llénate, llénate. Como que la llenura de Dios es por cosa humana. Llénate ahora, llénate ahora. ¿Sabe por qué? Porque tienen el espíritu de Herodes, digo yo. Porque quieren ver las señales. Siempre los cultos quieren ver señales. Y el día que no ven algo extraño, entonces dicen que Dios no estuvo ahí y hacen mentiroso a Dios, porque en la reunión de los santos siempre Dios está, aunque no haya brinco, aunque no haya salto, Dios está en la reunión de su pueblo, y eso es una promesa. Yo no tengo que vivir un evangelio buscando señales. Por eso que tú ves la gente que quieren inducir los milagros a la fuerza, porque están acostumbrados a las señales. Y solamente venden sanidad a la gente. Y solamente venden unción. No, tenemos que hablarle a la gente también de que tienen que vivir para la gloria de Dios. Porque va a haber un momento que usted no va a sentir nada. Un ratico me veréis y otro no me veréis. Hay un momento que usted no va a ver ninguna señal. Jesús reprendió a un grupo que estaba detrás de él por las señales. Yo no estoy en el camino del Señor por las señales. Yo estoy en el camino del Señor porque Él es bueno, porque Él murió un día por mí, me dio vida. Yo tengo que servirlo, lléneme o no me llene. Con fuerza o sin fuerza, yo no me importa. Yo aunque sea en el bagazo de este cuerpo, yo le voy a servir porque es para la gloria y la honra del Señor. Pero hoy en día hemos vivido un tiempo por señales. Y Herodes se alegró cuando vio a Jesús por las señales. Hay una palabra que yo escucho de algunos televangelistas predicadores que le dicen a la gente: profetiza ahora, profetiza. Pero ¿y cuándo la profecía ha venido por inducción humana? Y aquí vamos a salir profetizando. Profetiza, profetiza, vamos, profetiza. Porque utilizan un texto bíblico que dice: profetiza esos huesos secos y vivirán, lo de Ezequiel. Pero eso es Dios, señores, que tiene que mandar a la gente a profetizar. En un momento vi una persona que agarró a otra: levántate a profetizar ahora. Vamos, profetízale al que está a tu lado. Profetízale al que está a su lado. Pero ¿de dónde hemos sacado eso? ¿De dónde? Yo tengo la respuesta de que queremos vivir un evangelio de señales para tener a la gente contenta, para tener a la gente entretenida. Y el día que no hay señales se descarrían. El día que no sienten a Dios se descarrían. El día que no hablan en lengua creen que no tienen a Dios. Vamos a profetizar. Vamos a hablar en lengua, seguro. Vamos a brincar y a saltar, pero nuestro estilo de vida no va a ser conforme a eso todo el tiempo. Porque cuando no esté eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos entonces a decir que Dios nos ha abandonado, que Dios nos dejó? Aquí Herodes quería ver a Jesús, pero no por lo que era Jesús. Él quería ver a Jesús. ¿Sabe por qué? Por las señales. Para ver un espectáculo ahí. Pero de Dios no se burla nadie. Nadie puede burlar al Señor. Y yo sé que esto le confronta a muchos de los que me están oyendo ahora mismo. Porque eso es lo que prácticamente a muchos de nosotros nos han enseñado. No la gloria de Dios. Aquí vemos, hermanos, que Herodes, continuando con el tema del encuentro de Jesús con Pilato y Herodes, al ver a Jesús, entonces le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no le contestó a Herodes. Y dice: estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Ya aquí con Herodes, Lucas habla de que habían personas de importancia acusando a Cristo. Personas de grande importancia acusando a Jesús. Ya no era cualquiera. Eran personas de importancia. Y estaban frente, pongamos, al fiscal. Herodes era como una especie de fiscal, el fiscal del momento. Y estaban llevando todas esas quejas los escribas y los fariseos, que eran una clase político-religiosa, vamos a decir, del momento, muy oída. La gente culta del momento eran ellos.
Entonces Herodes, dice la historia, con sus soldados lo menospreció y se burló de él, vistiéndolo con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Le puso una ropa espléndida. Y aquel día Pilato y Herodes entonces se hicieron amiguitos por causa de Jesús. Porque Pilato utilizó eso políticamente. Pilato lo que estaba usando era el poder político en cuanto a Cristo se refiere. Entonces, hermanos, no olvidemos que en este tiempo gobernaba el Imperio Romano. Esto que sucedió aquí se dio bajo los estándares estrictos del Imperio Romano. Un imperio corrupto, totalmente corrupto. Pero es maravilloso ver cómo Pilato se burla, se burla de Cristo. Y aquí Cristo también se mantiene de manera extraordinaria, se mantiene con mucha coherencia, se mantiene con mucha paciencia. Es extraordinario el Señor Jesús. Estamos frente a un Dios ahora mismo extraordinario. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de Jesús? Amados hermanos, ¿cuánto nosotros tenemos hoy día que aprender de Jesucristo? Un encuentro con dos personas importantes que lo acusaban, que se burlaron de él, y Cristo dio cátedra. Cristo dio cátedra de buen comportamiento. Cristo dio cátedra de buen comportamiento. Y qué bueno es que nosotros hoy día miremos el ejemplo de Cristo. Qué bueno que nosotros hoy nos levantemos y verdaderamente observemos los tiempos y analicemos nuestra vida y sepamos si estamos actuando como Cristo. Lo burlaron. Esa actitud de tú poner la ropa de otra persona y burlarlo, eso es algo que en la época era difícil. Era muy, muy triste para quien lo pasaba. Amado hermano, era muy triste para las personas. Jesús lo pasó. Jesús lo pasó eso. Herodes se burló de él. Herodes se burló de él. Mire, hermano, cómo se burló Herodes de Cristo. Mire de qué forma se burló Herodes de Jesús. Y Cristo no reaccionó de manera incorrecta. Cristo no reaccionó de manera incorrecta. Cristo reaccionó bien. Entonces, qué bueno, hermanos, es ver el ejemplo de Jesús. Qué bueno es ver el ejemplo de Jesús. Qué hermoso es ver el ejemplo de Jesús. Cómo Cristo reaccionó con Herodes, a un Herodes burlándose de Jesucristo, y frente a los escribas, frente a las autoridades se estaba burlando. Eso es algo grande, pero muy grande. Hermanos, ¿cuántas veces se han burlado de nosotros? ¿Cuántas veces se burlan de nosotros personas? Porque somos cristianos, porque oramos, porque leemos la Biblia, porque hacemos silicio. ¿Cuántas veces se burlan gente de nosotros porque somos pastores? Este de que es pastor y lo que está viviendo de la iglesia. Toda esa burla nosotros la recibimos. Ahora, la manera que vamos nosotros a reaccionar es la que demuestra si verdaderamente hemos aprendido la lección de Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos. Murió en la cruz del Calvario, nos dio vida, nos dio salvación. Tuvo un encuentro con este personaje llamado Pilato. Tuvo un encuentro con este personaje llamado Herodes. Y qué forma más extraordinaria de Cristo comportarse ante sus detractores. Qué ejemplo para la iglesia hoy. Qué ejemplo más importante, hermanos. Aquí no vemos a Cristo peleando. Aquí no vemos a Cristo vociferando. Aquí no vemos a Cristo diciendo: no se apuren que yo se la voy a... Estoy herido, estoy angustiado. Aquí no vemos a Cristo nada de eso, porque Cristo estaba sano. Y qué ejemplo para nosotros hoy.
qué ejemplo para ti, mi amigo, para mí, mi amigo, mi hermano que me escucha en este instante, más extraordinario. Un ejemplo glorioso para nosotros hoy. Evaluar nuestra vida hoy que estamos en este proceso de cuarentena y conmemorando que Cristo un día murió y nació y resucitó. ¿Cuándo? No sé. El calendario romano dice que hoy, pero eso no sabemos si es verdad. Pero sabemos que no es pecado conmemorarlo, porque no es pecado. Entonces necesitamos hoy ver a Jesús. Ante este encuentro, cómo Cristo actuó. La Biblia dice, hermanos, que Herodes se lo mandó a Pilato. Utilizaron a Cristo para hacerse amigos. Utilizaron a Cristo como una burla. Y todo eso Cristo lo pasó por ti. No dijo nada por ti. Él pudo haberlo destruido, él pudo haberlo fulminado en ese momento. Él pudo haberlo enmudecido a los que lo estaban acusando. Él pudo haber tomado venganza porque él es todopoderoso, pero no sacó su divinidad, sino que se mantuvo como un humano, sufriendo ahí por ti, por mí, para que hoy nosotros tengamos vida, para que hoy nosotros podamos pararnos frente al coronavirus y decirle, no te tengo miedo, coronavirus, porque yo tengo a Jesucristo y pase como lo que pase, como quiera, yo gano. Pase lo que pase, como quiera, yo gano. Pase lo que pase, como quiera vamos a ganar. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz del Calvario, porque Cristo murió por nosotros para darnos vida, para darnos salvación. Y qué importante valorar esto. ¿Lo has valorado tú, hermano, esto un día como hoy? ¿Lo has valorado un día como hoy esto? ¿Estás esforzándote en vivir conforme a los parámetros de Cristo? ¿Estás esforzándote por imitar a Jesús? ¿Estás esforzándote por imitarlo a Él? Imítalo. No imite a hombre. A mí me dijo una persona, usted se parece a un predicador. Lo siento, a mí no me interesa parecerme a nadie. Si predico de la manera que predico, porque Dios a mí me puso la manera de predicar así. Pero yo no sigo a nadie, yo sigo a Cristo. Mi ídolo es Cristo, porque aquí es que yo encuentro la verdad en Jesucristo. Yo admiro a los predicadores, claro, yo respeto a muchos predicadores, pero de que yo agarrar el estilo de nadie, olvídese de eso. El estilo que me interesa es el de Jesucristo. El estilo que me interesa a mí tener es el de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dio ejemplo, un ejemplo intachable, un ejemplo perfecto, un ejemplo de bien. Vamos a imitar a Jesús. Vamos a ver esto hoy para imitar a Cristo. En el nombre de Jesús, vamos a imitar a Jesús. Vamos a levantarnos, a imitar a Cristo, que Él nos ama y Él espera que nosotros le imitemos. Él espera que nosotros le imitemos. Dejemos la ira, dejemos todas las acusaciones, la maldad. Dejemos todo eso en el nombre de Jesús y vamos a decidirnos de una buena vez y por todas a imitar a Jesucristo. Qué bonita acción, hermano. Lo último que quiero recalcar es aquí que ninguno de los dos lo encontraron de qué acusarlo. ¿Qué les parece? Ninguno de los dos encontraron de qué acusarlo. Pero ninguno de los dos encontraron de qué acusarlo. Pero lo humillaron y lo burlaron. Y todo para darnos vida y darnos salvación, para darnos vida eterna. Que el Señor te bendiga. Amén. Y el Señor te siga fortaleciendo. Ya en el versículo 13 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, o sea, un indulto, pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Amén. Barrabás era un hombre que le debía mucho a la sociedad, que había cometido muchos problemas. Y aquí dice, este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús,
Pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera ocasión: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido entregarlo. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces aquí vemos, hermano, mucha gente dice: Pilato se lavó la mano. Pilato no podía hacer nada más, porque siempre se ha creído vox populis, vox Deus, en latín, voz del pueblo, voz de Dios. Y todo el pueblo gritaba: suelten a Barrabás y atrapen a Jesús. Ahora vamos a analizar esto. ¿Por qué el pueblo estaba gritando que soltaran a Barrabás y agarraran a Jesús? Señores, tenía que pasar de esa manera. Tenía que suceder de esa manera. Aunque la voluntad de Pilato no era crucificar a Cristo, tenía que pasar así. Y la voluntad de Pilato no iba a prevalecer sobre la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que el pueblo se vuelque a gritar por Barrabás y a que crucifiquen a Jesús. Entonces, a veces nosotros en la parte humana decimos: ay, qué malo es el pueblo, qué malo, y Pilato, que fue un cobarde, Pilato se vendió, Pilato no hizo lo que tenía que hacer. Como que no, señores, pero es que si Pilato soltaba a Cristo, no íbamos a tener salvación. Démosle gracias a Dios que Pilato hizo lo que él dijo al pueblo. Porque si Pilato no hace lo que le estaba diciendo el pueblo, entonces no íbamos hoy a tener vida eterna. Yo no sé si tú lo estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces nosotros a veces en la parte humana decimos: qué malo es Pilato, y Pilato se lavó la mano porque él tenía que soltar a Jesús. Es que no puede verlo así, hermano, porque lo estás viendo con el ojo del humanista. Tenía que soltarlo a Barrabás. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que el pueblo, para destruir la postura de Pilato, escuche bien esto que le estoy diciendo, Dios permite que el pueblo, para que se cumpla la voluntad de él, arrope la decisión de Pilato. Aunque Herodes y Jesús y Pilato, no lo encontraron culpable, entonces Dios volcó al pueblo. Tenía que pasar así. Hermano, no lo vea como un humano, con el concepto humanista. Tiene que verlo de la parte teológica, porque esto es teología pura. No sé si me estás entendiendo. Tenía que suceder así por el amor de Dios. Pues solamente piense que no hubiese sucedido como sucedió. ¿A dónde estaríamos nosotros? El imperio del diablo estuviera gobernándonos, haciendo todo lo que quiere. Tenía que suceder así. Aunque usted en la parte humana no lo comprenda, esto tenía que suceder como sucedió. Y Dios lo movió todo. Luego Pablo lo dice: Dios lo movió todo. Cada persona que operó en lo que pasó, hizo lo que hizo porque Dios lo tenía, cada pieza clave. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue orquestada en el cielo para bendición de los hombres. Fue orquestada en el cielo, y todos los utensilios utilizados en esa acción habían sido seleccionados por Dios. Fue seleccionado por Dios Judas, fue seleccionado por Dios Pilato, fue seleccionado por Dios Herodes, fue seleccionado por Dios Barrabás, fue seleccionado por Dios el soldado. Todo lo movió Dios conforme a los designios de su voluntad, para darnos a nosotros vida, para darnos salvación. Hay gente que no lo entiende porque quiere entenderlo como humano. Nosotros no lo podemos entender de la manera cabal, como que si fuéramos Dios, porque nosotros tenemos una mente finita y Dios es infinito. Así que un día como hoy yo te invito en el nombre de Jesús a que valoremos este encuentro de Pilato, Herodes y Jesús, y lo veamos como ejemplo, y lo veamos como un ejemplo vivo y de poder, como un ejemplo para nuestra salvación.
Hermano, tienes que entenderlo así, de esa manera. Mucha gente, vuelvo y digo, dice que Pilato se lavó la mano. Pilato no se lavó ninguna mano, por Dios. Número uno, vuelvo y digo, vox populis, vox Deus. Eso es un principio que existe. Voz de Dios, voz del pueblo. Lo que el pueblo dice, Dios que lo está diciendo. Tenía que suceder de esa manera. Ay, pero ¿cómo es posible? Sí, es verdad, pero bueno, teníamos que ser salvos. Y eso fue la forma como Cristo lo planificó. Eso fue la forma como el Padre lo planificó. ¿Tú sabes por qué el pueblo decidió a Barrabás? Tenía que pasar así. Para que hoy nosotros estemos frente al coronavirus haciéndole la guerra y diciéndole fuera en el nombre de Jesús. Y al mismo Satanás. Porque ya hoy el diablo no tiene el imperio ni de la vida ni de la muerte. Tú sabes lo que es eso, que viviéramos en un mundo, escúcheme bien esto que estamos hablando, donde el diablo sea el que tuviera el dominio de la muerte, matara a todos los pastores cada vez que él quisiera y a los mismos evangélicos lo matara. Entonces, ¿por qué no nos mata a todos? No nos mata porque él no tiene el poder, porque él no tiene el poder lo tiene Jesucristo, gracias a lo que pasó en la cruz del Calvario. Gracias a lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso te invito en esta hora a que te sumerjas en esta verdad de la palabra y le des gloria a Dios. No hay que sentirte triste porque se murió Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor porque murió. Hoy lo que entendemos esto, tú sabes, hay emisoras que ponen, por ejemplo, en el mundo secular, celebran la Navidad y ponen música suave. No, porque Roma le enseñó a la gente que había que recordar a Cristo con dolor. Yo no recuerdo la muerte de Cristo con dolor, porque la muerte de Cristo es mi salvación. La muerte de Cristo es la destrucción del diablo, fue la destrucción del diablo y la salvación de las almas. Entonces, ¿por qué hay que recordar la muerte de Cristo con dolor? No, por favor, ha sido un engaño del Imperio Romano. No que no cante, no que no camine, no que no corra, no que no te bañe en el río, que no coma carne, pero por Dios, necesitamos entender esta verdad. Necesitamos entender lo que Dios ha dicho. Necesitamos entender lo que Dios en su palabra nos ha revelado. Esto ha sido revelado por Dios en su palabra. La muerte de Cristo y todo lo que pasó Cristo es tu salvación, es tu libertad, es la libertad del mundo. Y por eso ahora Satanás no puede hacer lo que quiere, porque Cristo lo venció y exhibió públicamente la gran victoria. Exhibió públicamente esa obra redentora. Gloria a Dios en las alturas. Alábale con júbilo, alábale con cántico, alábale con alegría, porque esa muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha restaurado. Yo no tengo que celebrar que Cristo murió con musiquita suave. ¿Por qué? Yo no tengo que recordar a Cristo que murió mirándolo en la cruz en el madero. Por eso que nosotros los cristianos evangélicos tenemos la cruz como símbolo del cristianismo. Porque esa cruz que antes era símbolo de maldición pasó a ser símbolo de bendición, porque allí se subió el bendito de bendito y se hizo pecador y clavó nuestros pecados. Y hoy nosotros, por eso todos los concilios tienen el símbolo de la cruz y la Biblia tiene la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el símbolo del cristianismo, pero no tenemos a Cristo ahí crucificado, porque no lo queremos recordar ahí arriba. Ya eso pasó, ya no está ahí arriba, no está ahí arriba. Se murió, resucitó y nos dio vida y vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que la gracia del Señor Jesucristo te ayude a entender esto cada día. Y hoy tú puedas levantarte entendiendo los tiempos. ¿Ok? Hoy podemos levantarnos entendiendo los tiempos. No te olvides que Cristo murió porque era necesario. Pilato no se lavó ninguna manos. Pilato, ese es un concepto que has rondado, pero ahí no lo dice la Biblia. No concuerdan todos los textos bíblicos con eso. Pilato lo que hizo fue lo que Dios le dijo al pueblo que hiciera, porque Pilato no quería soltarlo. Y si Pilato lo soltaba, nosotros íbamos a ir al infierno. Qué bueno que no lo soltó. Qué bueno que el pueblo lo presionó. Yo no sé si a ti te está afectando que yo estoy enfocando esto de otra manera ahora, pero esto yo lo estoy recibiendo de Dios. Qué bueno que no lo soltó y qué bueno que
que hizo lo que dijo el pueblo, porque haciendo eso ganamos nosotros. Aleluya. Haciendo Pilato lo que hizo, nosotros ganamos. Un aplauso que ganamos. Y hoy le podemos decir: diablo, el Señor te reprenda, porque Pilato hizo lo que hizo el pueblo, y lo que el pueblo le decía a Jesucristo era, a Pilato era, lo que Pilato quería soltarlo, y lo que el pueblo le decía era: no, atrápenlo. Qué bueno que sucedió como Jehová quiso. Aleluya. Qué bueno que sucedió como Dios lo había planificado. El Señor te bendiga. Damos gracias al Señor por esta transmisión. Quiero invitar a los que están en el canal de YouTube